Saludos, mi nombre es Luis Daniel Clavel Campuzano, estudio en la carrera de desarrollo de software. Esta es la materia de programación de sistemas operativos, unidad 3, es la evidencia de aprendizaje del docente en línea, el ingeniero Mónica Moratelles. Estamos a 22 de mayo del 2019 y en esta actividad lo que voy a presentar es sobre el diseño de seguridad en el sistema operativo Windows 10 Home. Ok, comenzamos. Primero vamos a mostrar cuáles son los elementos de protección del sistema operativo. Entonces, los elementos de protección que tenemos son los siguientes. Primero, nosotros vamos a encontrar que Windows 10 cuenta con actualizaciones de seguridad, es decir, que no permite que sean modificables o que se permitan quitar así como las otras versiones de Windows. Este diferente sistema operativo las puedes posponer por un tiempo, pero después las va a actualizar de manera automática cuando se apague o se reinicie el equipo. Esto ya no se puede configurar, así que solamente se le puede colocar en qué horarios se pueden instalar debido a que algunas son muy tardadas. Después tenemos antivirus de Windows Defender. Bueno, Windows Defender es ahora el propio antivirus de Windows 10. Ya no es necesario o no es totalmente necesario que se aplique por utilizar un sistema externo que nos permita pues regular el acceso de virus y demás, como por ejemplo Kaspersky o un antivirus común, por decir algunos. Ahora Windows Defender es el propio de Windows 10. Basta con entrar al centro de seguridad de Windows Defender para poder determinar cuáles van a ser los procedimientos de seguridad que se van a aplicar. Por ejemplo, si se tiene un antivirus, nos va a permitir aplicar los roles de seguridad a través del antivirus, las protecciones de cuentas y los firewalls de protección de red. Si nosotros los activamos, en automático ya van a estar operando, como podrán verlo. Efectivamente tenemos los firewalls de Windows. Aparte de que los podemos encontrar ahí, también los podemos encontrar en el panel de control. En el panel de control podemos irnos a un poco más detallado. Por ejemplo, activar o desactivar los firewalls de Windows, o una configuración avanzada donde vamos a poder entrar acciones de entrada y salida para poder configurar las acciones que va a tomar o las medidas que va a tener el firewall de Windows. Dentro de ello, lo que va a hacer más que nada son reglas en donde le vamos a decir cómo va a funcionar para cada opción, dependiendo si se va a ejecutar un objeto o algo. Por ejemplo, una asistencia remota se va a ejecutar, no se va a ejecutar. Nosotros podemos personalizarlo y podemos decidir si se va a bloquear o se va a permitir. Todo esto va a ir en función de las cuentas de usuario, lo cual es el siguiente nivel de configuración de protección de archivos. Las cuentas de usuario lo que nos van a permitir en Windows 10 es determinar y distribuir los privilegios de administrador para que si llega a haber una vulnerabilidad o llega a haber un ataque, no necesariamente se afecte con un usuario administrador, sino que podamos hacer solamente lo que necesitemos con cada una de las cuentas, y si llega a haber algún problema, solo se afecta una parte mínima. Entonces ya no estaríamos provocando un problema grande, ya algo que pudiera exponenciarse se va a hacer menor. Después tenemos que debemos considerar la aplicación del principio de mínimo privilegio, el cual nos especifica que, bueno, primero es una estrategia, ¿no? Que nos va a decir cuáles son los ámbitos que se deben tomar en cuenta en cuanto a permisos para que un usuario pueda realizar las actividades solamente lo que necesita, no más, no menos, solamente lo que necesita, es decir, una cuenta limitada. Para ello, Windows cuenta con un acceso de cuentas de usuario, en donde nosotros podemos administrar cuentas, podemos utilizar el UAC, el control de accesos de usuarios, donde le vamos a determinar cuál va a ser el nivel que va a utilizar en cuanto a la ejecución de cualquier actividad para que solicite las contraseñas. También podemos crear una cuenta, por ejemplo, esta es la de administrador, pero para descentralizar y poder cumplir con esto, podremos crear más cuentas de usuario locales o invitados que solamente tengan permisos específicos para ejecutar algunas tareas. Se les llama cuentas limitadas.
Después tenemos los mecanismos de protección. Bueno, de los mecanismos de protección tenemos 4. En este caso, para Windows 10 elegimos el dominio de protección. ¿Por qué? Bueno, primero porque es una versión home, entonces indica que no es un servidor, es una estación de trabajo o un objeto en un dominio, en una red. Por lo tanto, va a compartir algunos objetos. No necesariamente va a ser el centro de todo, pero sí puede unirse a una red y compartir objetos así como otros equipos. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es aplicar el dominio de protección. Solamente consiste en determinar cuáles van a ser los dominios y cuáles van a ser los privilegios que van a tener cada dominio en cuanto al acceso y uso de los objetos. Cabe mencionar que los objetos van a ser todos los elementos que vamos a utilizar o los recursos que están disponibles. Por ello, para poder implementarlo vamos a tener cuentas creadas de usuarios, ya lo especificamos, administrador ilimitadas, crear un grupo de cuentas de usuarios, es decir, en el cual los usuarios que nosotros necesitemos que pertenezcan a él dentro de la misma red van a tener un grupo de usuarios. Entonces, esos grupos, bueno, los vamos nosotros a encontrar desde que entramos a un equipo. Nosotros podemos también configurarle, aparte del nombre, un grupo y un dominio. Esto, bueno, va a significar a qué van a pertenecer. Aquí está, podemos crear un grupo de trabajo o podemos crear un dominio. También podemos permitir o rechazar el acceso remoto que se pudiera tener a esos equipos. Recordemos que si están en la misma red y se tienen los privilegios, que de es lo que estamos hablando, pueden accesar remotamente al equipo sin necesidad de que estén utilizándolo directamente, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va a ayudar a poder determinar este control. Por ende, solamente se van a poder utilizar los objetos dentro del dominio, tal cual y como se haya especificado en los privilegios. Por eso necesitamos identificar cuáles son los objetos que se van a compartir en el grupo y establecer los derechos sobre cada uno de los objetos del dominio. Entonces, ¿nosotros cómo vamos a establecer esos derechos? Bueno, nosotros vamos a ir al archivo que queramos. Y vamos a empezar a compartirlos. Entonces vamos a darle clic secundario, vamos a ir a propiedades y aquí es donde vamos a encontrar en cuanto a la seguridad. La seguridad, nosotros vamos a poder determinar, editar los permisos, decir, bueno, cuáles de los usuarios que están registrados en el dominio van a poder acceder y qué va a ser lo que van a poder hacer en cada uno de los archivos. Esto va a ser por cada archivo, para cada dominio. También, si no tenemos agregado el nuevo usuario del dominio, podemos irnos a opciones avanzadas y entonces aquí nosotros podemos comenzar a agregar. Si vamos a agregar, bueno, ya no hay más que agregar en este. A ver, vamos a ir a un archivo. Bueno, aquí nosotros vamos a empezar a agregar los privilegios y vamos a compartirlos y todo. También se pueden compartir directamente en el panel de control. Nos vamos a herramientas administrativas, administrador de equipos. Y aquí tenemos carpetas compartidas y podemos nosotros compartir más recursos. Nosotros aquí podríamos agregar alguna carpeta y compartirla.
Bueno, lo siguiente que vamos a ver entonces es identificar, bueno, un proceso que se va a implementar, un mecanismo de protección de los cuales tenemos aquí. Entonces nosotros, bueno, estamos aplicando el dominio de protección y vamos a ver cómo es que se ve reflejado. Si nosotros tenemos aplicado el dominio de protección, significa que dentro de la red estamos diciendo que cualquier usuario que esté dentro del dominio puede acceder. Entonces, si nosotros venimos a la red, vamos a poder identificar todos los equipos que estén conectados a la misma. Cuando no se llegan a encontrar, los podemos escribir. Por ejemplo, voy a entrar a este equipo a través de la red y estas son las carpetas que están compartidas. Significa que si yo entro, puedo editar si es que tengo los permisos. Vamos a ver si tengo los permisos. Puedo ver, puedo ejecutar y puedo editar. Entonces, significaría que yo puedo acceder, como estoy en el dominio, a todos estos archivos y puedo configurarlos. Para poder evitar eso, tendría que limitar dentro de cada uno de los archivos o grupos cuáles las acciones que yo no puedo hacer, es decir, mi usuario. Así como cuando entren otras personas, otros usuarios en la red, qué es lo que no pueden hacer en mi computadora. Ok, ¿qué se procura hacer con esto? Bueno, evitar el pass de hash, que es un robo de credenciales donde podrían fácilmente utilizar algún software que pueda descifrar mis contraseñas y entonces pueda aplicar esos privilegios de usuario y pueda hacer una interrupción o una falsificación, es decir, sustituir algún archivo por otro. ¿Cuál sería una de las formas comunes de pérdida de información? Después tenemos cuáles son las funciones que debemos utilizar para proteger nuestros sistemas, nuestros archivos en el sistema operativo que estamos ocupando. Bueno, necesitamos crear cuentas de usuario con contraseñas y permisos para descentralizar la información. Necesitamos administrar Windows Defender, como ya lo vimos. Necesitamos configurar los firewalls de Windows al nivel en el que nosotros vamos a elegir los roles. Necesitamos colocar políticas de uso de recursos, donde en los atributos vamos a definir cuál va a ser la configuración que vamos a tener. Administrar el almacenamiento. Nosotros también debemos de poder determinar cuándo vamos a instalar o ejecutar o guardar algún archivo, dónde va a ser, para que si alguna de las unidades o particiones tiene algún problema, las otras puedan seguir funcionando. Esto lo podemos hacer desde este menú. También podemos hacer lo que comúnmente se llama particionar y tener un servidor espejo, que solamente es tener un disco duro clonado con la misma información que teníamos en el actual, periódicamente ir actualizándola para que tengamos la información necesaria, ¿no? Necesitamos configurar las redes y recursos compartidos que nosotros tenemos para que podamos acceder ya sea por contraseña o que no se puedan visualizar todas las carpetas públicas. Es decir, que nosotros podamos decidir, e incluso si necesitamos, que cuando alguien quiera entrar necesite colocar sus contraseñas. Por ejemplo, eso lo aplicamos aquí, activar el uso con protección de contraseña, y con esto cada vez que entren a un recurso de red compartido les va a solicitar las contraseñas. Proteger los dispositivos del sistema a través de aplicaciones externas. Bueno, algunos de los dispositivos que nosotros necesitamos proteger son más que nada nuestro disco duro, nuestras memorias USB, de cuando alguien accesa a ellas o algún archivo en red, necesitamos que haya contraseñas que determinen quién puede acceder y quién no. Esto es importante porque si llegamos a perder alguna información de ahí y no está respaldada, bueno, sabemos que no la podemos recuperar, o si es modificada o alterada, ya no podemos regresarla al original. Después tenemos las matrices de acceso. Bueno, las matrices de acceso nos van a decir cómo es que va a funcionar el acceso al sistema a través de los recursos o de los objetos. Principalmente nosotros elegimos la lista de acceso para objetos. Entonces, significa que vamos a tener los dominios. Cada dominio va a estar determinado, ya va a estar fijo.
Lo que sí debemos de saber es qué usuarios van a entrar en cada dominio y qué va a hacer cada usuario dentro del dominio, o cada dominio qué privilegios va a poseer, ya que de no saberlo necesitamos definirlo primero si es que queremos que esta matriz nos permita tener el panorama completo. Entonces tenemos de forma vertical los dominios, los objetos, que son cuáles son las carpetas, archivos, recursos que vamos a utilizar, y cuáles son los privilegios o derechos que se tienen al momento de accesarlo. Como vimos, quizá me permita verlo, a lo mejor editarlo, imprimirlo, ejecutarlo si es un archivo ejecutable, modificarlo o quizá no. Esto puede variar, algunas veces dependiendo de los dominios se pueden hacer todo al mismo tiempo o pueden cambiar un mismo objeto. Después tenemos el diagrama de diseño de seguridad, en donde, bueno, especificamos que debemos primero elegir el sistema operativo más conveniente y vamos a aplicar el principio mínimo de privilegio, donde dice que si tenemos un sistema que esté por lo menos arriba del mínimo, es decir, en un nivel C, no en un nivel D de seguridad, significa que ya podemos comenzar a aplicar diseño de seguridad. Después debemos identificar los elementos de protección que ya vimos ahorita en Windows, seleccionar un mecanismo, guiarnos por los pasos del mecanismo y entonces determinar cómo es que lo vamos a aplicar. Últimamente necesitamos crear la matriz de acceso, en este caso la tabla que vimos, para poder llegar a un modelo de seguridad del sistema operativo. Esto es muy importante porque los archivos pueden dañarse, pueden tratar de accesar usuarios no autorizados y tratar de modificar la información, falsificarla, robo de identidades, robo de información, secuestro de información, virus que pueden dañarla y todo eso. Entonces nosotros necesitamos, por seguridad, siempre implementar protocolos que nos permitan mantener asegurada la información. Dicen los expertos que no existe sistema seguro del todo, pero sí se puede llegar a una seguridad subjetiva o relativa dependiendo de la situación en la que nos encontremos. Entonces, mi conclusión es que todos necesitamos aplicar la seguridad de un sistema en un sistema operativo al inicio, porque necesitamos mantener la integridad de nuestros archivos o que los usuarios que accesen nosotros podamos controlar qué es lo que van a hacer y lo que no van a hacer. Entonces, nosotros necesitamos hacer todo eso y por último una herramienta que podemos aplicar es el registro de protocolos de permisos en donde nosotros podemos acceder y decir qué usuario va a poder ejecutar qué tarea. Entonces, nosotros nos vamos a la configuración de usuarios, a las plantillas administrativas y si nosotros queremos aplicar varios roles de permisos a uno o varios usuarios, basta con que copiemos estos archivos dentro de cada uno de ellos y con eso ya se van a copiar las acciones que vamos a utilizar. Por ejemplo, correr aplicaciones, si va a estar habilitado, deshabilitado. Si va a estar habilitado, bueno, vamos a ver qué aplicaciones vamos a poder correr y cuáles son las que no. Entonces, cuando nosotros aplicamos un rol de estos, significa que lo estamos configurando y debemos de acatarlo, ya que si no, en automático el sistema nos lo va a limitar. Agradezco su presencia y bueno, espero que les haya sido de utilidad. Hasta luego.